Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la descripción densa. La descripción densa es un elemento muy importante, un concepto, un principio muy importante dentro de la investigación cualitativa. Es, digamos que uno de los aspectos fundamentales que le dan sustento a la investigación cualitativa. Toda esta idea de la descripción densa surge de un libro de un autor que se llama Clifford Geertz, que se llama La interpretación de las culturas. Clifford Geertz es un antropólogo. Él, como antropólogo, hace etnografía. El método de investigación de la antropología es la etnografía. Y quizás uno de los antropólogos más famosos en la historia es precisamente Clifford Geertz. Eh, Clifford Geertz retoma este concepto de otra persona, pero él es quien lo solidifica, quien lo sustenta como tal. En este libro que les mencionaba, que se llama La interpretación de las culturas. Bueno, el texto es, bueno, está bastante complejo. Libro, sí, tiene varios capítulos, pero el capítulo uno se llama Descripción densa, precisamente, hacia una teoría interpretativa de la cultura. Ese es el primer capítulo. Posteriormente tiene otros capítulos donde desarrolla distintos aspectos, algunas investigaciones. Por ejemplo, es muy recomendable que después de leer el capítulo uno se pudiera leer el capítulo número 15, que se titula Juego Profundo, otras notas sobre la riña de gallos en Bali. Este es un ejemplo, el capítulo acerca de la riña de gallos, un ejemplo muy claro, muy representativo acerca de un texto que pretende ser descripción densa. Bueno, en la presentación, que más en un momento les voy a compartir, se va a hablar acerca de qué es la descripción densa y cuáles son las condiciones fundamentales para que esto suceda. Pero bueno, partamos de entender que la descripción densa tendría que ser la pretensión de toda persona que realiza investigación cualitativa. Es decir, al momento de realizar una investigación cualitativa, de plantear, de construir un objeto de estudio de carácter cualitativo, la idea de quien lo realiza tendría que ser culminar la investigación con una descripción densa. La descripción densa se traduce en un texto, en un documento que es de carácter interpretativo, en donde se interpreta precisamente algún aspecto cultural. La investigación cualitativa, como sabemos, es una investigación que se centra en los aspectos sociales, socioculturales, de manera contextualizada, es decir, busca comprender qué es lo que está pasando, cómo funciona algo, determinado contexto sociocultural, cómo las personas viven determinados fenómenos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significan para ellos determinadas cosas en determinados contextos? En este sentido, la investigación cualitativa es naturalista, es uno de los aspectos que menciona Taylor y Bogdan en otro texto, es naturalista, es decir, que la investigación cualitativa no pretende desarrollar investigaciones de corte experimental o con intenciones de intervención, sino que aquí se trata de que las cosas pasen y se describan tal como sucederían sin la intervención de las personas que investigan. En ese sentido es naturalista. Por lo tanto, acceder a esa realidad implica hacer una interpretación. Vamos a ir hablando de esto, pero el texto con el que culmina una investigación, que puede ser, por ejemplo, un artículo de investigación, un capítulo de un libro, una tesis, etcétera, donde presentamos los resultados y estos se interpretan, esa es la parte que tendría que ser considerada como descripción densa. O sea, viene todo en conjunto, pero la parte de los resultados y la interpretación es donde vemos más claramente este asunto de la descripción densa. Y bueno, voy a compartir la pantalla para ir viendo el, el asunto de manera más detallada, más ordenada. Hablaremos de la presentación, se titula Condiciones para la descripción densa. Y bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué es la descripción densa? Evidentemente, esto es una cuestión compleja.
¿no? Habría que leer el texto, desmenuzarlo para entender bien qué es la descripción densa. Pero bueno, a grandes rasgos, de manera muy sintética, podríamos definirla como un esfuerzo intelectual enfocado en desentrañar los significados de las acciones o fenómenos que se estudian. Es decir, si la investigación cualitativa es interpretativa y la interpretación, retomando los principios de la hermenéutica, la interpretación significa acceder a los significados, eh, entonces la descripción densa es esta acción de describir de manera interpretativa algo, una acción, un proceso, un contexto sociocultural, un fenómeno determinado contexto, ¿no? Esto quiere decir que hay que ir más allá de la trama, de lo obvio o de lo visible, o bien, como decía Leonor de los Thundercats, ir más allá de lo evidente, decía él con su espada del augurio. Permíteme ver más allá de lo evidente. Bueno, un ejemplo muy claro en el que siempre pienso cuando estoy tratando de explicar o entender de qué se trata la descripción densa, es, por ejemplo, cuando uno ve una película. Si uno ve una película, va a ver algo que es muy evidente. Las acciones, los diálogos, los escenarios, es decir, la trama, digamos, ¿no? De una película. Cuando alguien preguntara de qué se trata esa película, no sé, por ejemplo, pensemos en una película como Monster Inc. ¿No? Monster Inc. Monster Inc. es una película que trata acerca de un par de monstruos que trabajan en una fábrica en donde tienen que recolectar sustos porque los sustos son lo que le sustenta la energía de la ciudad y del mundo de los monstruos. Y entonces se meten en una serie de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podría yo contar lo que todo el mundo vio de la película, ¿no? Pero si uno va más allá de la trama, que es de lo que se trata esta acción interpretativa, este esfuerzo intelectual en desentrañar los significados, uno podría encontrar muchas cosas. Por ejemplo, se trata acerca del valor de la amistad, y podríamos dar argumentos al respecto de esto, ¿no? Se trata acerca de cómo las grandes corporaciones intentan manipular la ideología de las personas, haciéndoles creer y construir una realidad que les conviene a sus intereses económicos, más allá de que esa no es la realidad, sin embargo la venden de esa manera, ¿no? Y podríamos incluso ahí argumentar con algunos autores, con algunas citas, referencias a teorías, a conceptos, etcétera, etcétera. Y entonces iríamos más allá de la trama, ¿no? Entonces no estamos nada más repitiendo de qué se trata la película, sino estamos diciendo qué significa lo que sucede en la película a grandes rasgos, ¿no? Podríamos encontrar ahí diferentes dimensiones interpretativas. Es decir, la acción interpretativa o la intención interpretativa lo que busca es acceder a ese significado. Pero, ¿qué es el significado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de significado? Debemos entender en primer lugar que los significados son culturales, públicos, es decir, que no pertenecen a la psique, no son particulares ni propios de una sola persona, pero pocos son universales, sino que son contextualizados. Estos significados le dan sentido a las acciones, al actuar, las palabras, los gestos, los símbolos que se comparten socialmente en determinado contexto. Son resultado, por lo tanto, de la interacción de las personas en determinados contextos. Por ejemplo, hoy en día es muy común acceder a este tipo de expresiones, ¿no? XD, vente ya para la casa, XD, dice el papá. Papá, ¿tú sabes lo que significa XD? Pues claro, por Dios. Para esta persona, el significado es responde, digamos, el significado de XD responde a sus referentes culturales, pero realmente lo que significa esto, pues es un emoji de sonrisa, es algo compartido dentro de determinado círculo social, dentro de determinado rango de personas de cierta edad. Por lo tanto, entendemos entonces
Ese, cuando alguien pone XD, lo comparte con alguien más, entiende que esa otra persona entiende el significado de esa palabra, ¿no? Y bueno, existen infinidad de situaciones así en donde las personas hablan, expresan algo, un gesto, un guiño, por ejemplo, dice en la lectura de Clifford Geertz, y la gente entiende a qué se refiere en la mayoría de los casos. Eh, en el caso de la descripción densa, pues nosotros estamos ante una serie de interacciones, de expresiones verbales, corporales, gestuales, contextuales, sociales, etcétera, de las cuales en muchas ocasiones podemos conocer el significado, pero en muchas ocasiones no. Entonces, la idea es acceder a esos significados que tienen las acciones y los fenómenos que son objeto de nuestras investigaciones. Sin embargo, bueno, como les decía, la descripción densa, pues tiene la intención, o bueno, lo que buscamos al hacer descripción densa es construir un texto, pero es un texto de estilo académico. Aquí la idea es escribir pues un documento, que puede ser, por ejemplo, un artículo de investigación, una tesis, etcétera, que se caracterice por estar escrito manera académica. La escritura académica, a su vez, se distingue por tres principios básicos. La precisión, que se refiere a la utilización de conceptos, es decir, palabras con definición precisa, contenido claro y límites o fronteras igualmente delimitadas. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con la poesía, la literatura, etcétera, u otros géneros literarios, en la escritura académica, las palabras que escribimos deben estar muy bien pensadas, y bueno, también en los otros géneros. Pero aquí las cosas que decimos deben ser precisas, no deben malinterpretarse o deben tener dos o tres o cuatro más interpretaciones. Es lo que buscamos expresar es lo que debe entenderse cuando alguien lo lee. La claridad se refiere a que el lenguaje debe ser unívoco y monosémico, es decir, con un solo significado, que no se preste a diversas interpretaciones. Por otra parte, sobre todo en los artículos de investigación, lo que se busca es la brevedad, evitar la reiteración o repetición de ideas o bien la formulación de una misma idea con palabras diferentes. Entonces, pensando en estos principios de la escritura académica, precisión, claridad y brevedad, que tenemos una intención interpretativa, lo que quiere decir acceder al significado de las cosas, pero que está más allá de lo evidente, más allá de lo obvio, pues es que estamos tratando de, vamos construyendo estos elementos, estas condiciones que requiere el trabajar desde la perspectiva de la descripción densa. Para nosotros lograr descripciones densas, más requerimos también afirmaciones sustentadas, es decir, evitar hablar desde una perspectiva plenamente subjetiva. Sabemos que no podemos desprendernos de nuestra subjetividad, sin embargo, podemos tener ciertos controles sobre esa subjetividad, sobre nuestros prejuicios, sobre nuestras creencias como tal, ¿no? En primer lugar, podemos decir no a la especulación. No a la especulación quiere decir que cuidemos expresiones, que cuando estemos redactando, cuidemos el uso de expresiones tales como siento que, creo que, pienso que, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que debemos hacer entonces es sustentar nuestras afirmaciones, ya sea mediante datos estadísticos, mediante referencias a otras investigaciones, citas de autores, usar fuentes confiables. Eh, en gran medida, esto nos va a dar la credibilidad, el sustento, la fundamentación para poder nosotros decir, esto es lo que yo estoy proponiendo, esta es mi tesis, esta es mi interpretación. No se basa simplemente en lo que siento, en lo que pienso, en lo que creo, sino que le estoy dando ahí una dimensión más sólida a las afirmaciones que yo quiero plantear. Para lograr esto, pues debemos retomar los principios que plantea Charles Wright Mills en el texto de Artesanía Intelectual. ¿Por qué? Porque hacer descripción densa implica obtener información desde distintas fuentes, analizarlas, reacomodarlas y crear algo nuevo con base en ello. Es decir, estamos haciendo una interpretación de la realidad. Dice Clifford Geertz que la interpretación es un acto de interpretación en segundo o tercer grado incluso, porque dice solamente un nativo puede hacer interpretación de primer grado. Pero nosotros,
como investigadores ajenos a las realidades que investigamos, hacemos interpretaciones de segundo grado, tratamos de acceder al significado auténtico de esas acciones, de esos fenómenos, de esos hechos, pero lo hacemos con base en nuestros propios referentes. Sin embargo, debemos hacerlo de manera sustentada, ¿no? Y cómo entonces obtenemos información directamente de nuestros participantes, de testimonios, de observaciones, de entrevistas, de cuestionarios. Obtenemos información también de la misma teoría que nos da sustento, que nos da lógica, que nos da fundamentación, pero y con base en ello tratamos de crear esa interpretación. Sin embargo, el acto interpretativo es personal. Por ejemplo, ante una misma situación, ante algo que se observe, distintas personas podrían llegar a distintas conclusiones. Y no quiere decir que una persona esté en lo correcto y otra persona está en lo incorrecto. Ambas podrían tener razón. Sin embargo, no van a tener esa razón en la medida en que ese acto interpretativo sea un acto realizado con rigor académico, con rigor académico. Esto es algo muy importante, o sea, que sea sustentado, que sea bien fundamentado. Por lo tanto, debe llevar un proceso metodológico. Todo en la investigación, desde la construcción del objeto mismo de estudio, está atravesada por este proceso de construcción de la metodología y del objeto de estudio. La interpretación y por lo tanto esta escritura interpretativa académica que podríamos denominar así como descripción densa, la escritura académica interpretativa, requieren un sustento metodológico. Es decir, el autor, quien escribe, quien hace la descripción densa, debe analizar sus acciones, registrarlas y sustentarlas. Es decir, debe sustentar por qué le pregunté tales cosas a tales personas, por qué observé tales cosas en determinados lugares, por qué hice tantas entrevistas, por qué hice tales cuestionarios, por qué hice tales preguntas, por qué observé en los lugares en donde observé y los tiempos en los que observé. Todo esto debe ser sustentado, debe ser analizado y debe ser rigurosamente registrado para que el investigador entonces tenga este sustento metodológico que le permita hacer las interpretaciones de manera adecuada. Todo esto entonces está vinculado con lo que podríamos llamar o se denomina la vigilancia epistemológica. Este es un concepto propuesto por Pierre Bourdieu y colaboradores en el oficio de sociólogo. La vigilancia epistemológica, nos dicen, es un sistema de tradiciones intelectuales en búsqueda del error en el proceso de investigación. Por ejemplo, en el caso de la interpretación, tendríamos que buscar que cuidar la sobreinterpretación, es decir, evitar llegar a conclusiones que están muy alejadas de la realidad. Por otro lado, en el otro extremo está la superficialidad, o sea, de quedarse nada más en repetir realmente lo que todo el mundo está observando, lo que todo el mundo ve, no ir más allá, no interpretar con base en prejuicios, etcétera, ¿no? Hay bastantes riesgos en la interpretación. ¿Cómo vamos a evitar que esto suceda? Bueno, pues mediante una reflexión constante de las acciones que realizamos, cuestionando su pertinencia y validez. La vigilancia epistemológica, además, es este proceso de rectificación en la construcción del conocimiento. Es decir, si llegamos a tales conclusiones y decimos, esta es nuestra interpretación, bueno, ¿de dónde salió? Por qué llego a tales conclusiones? ¿No? Entonces, a lo mejor podemos recular, podemos repensar, podemos reformular, reconstruir varios aspectos para llegar de alguna manera y además dándole el sustento adecuado a las conclusiones que nosotros requerimos. Eh, También Pierre Bourdieu, pero a sí mismo Clifford Geertz lo mencionan, el uso de la teoría es muy importante. Ambos autores coinciden en que la teoría otorga el vocabulario especializado que se usa en las investigaciones, es decir, los conceptos. No sé, por ejemplo, nosotros estamos observando en la calle a un grupo de niños que están eh, arrojándole piedras a un gatito. Eso es lo que observamos, un grupo de niños arrojándole piedras a un gatito. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo tal vez violencia, estamos viendo abuso de poder, estamos viendo, pues no sé,
podríamos ver muchas cosas dependiendo desde donde lo vean, pues desde ese horizonte teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos ahí abuso de poder y violencia, esos son conceptos que nosotros de alguna manera observamos en esa situación en particular y que interpretamos que existen en esa situación. eh, pero los vamos a ir de alguna manera triangulando. Vamos a utilizar esos conceptos y las teorías subyacentes a dichos conceptos para analizar este hecho que estamos observando, aunque debemos tener mucho cuidado en simplemente sobreponer los conceptos al dato empírico. Es decir, vemos un grupo de niños golpeando un gatito y decimos, estos niños son violentos. Debemos ir un poco más allá, ¿no? O sea, debemos argumentar, debemos entender que a lo mejor ese es un acto claro de violencia, pero debemos argumentar qué tipo de violencia, de dónde se origina, cuál es el contexto, cuál es la situación en la que esto está sucediendo, etcétera, etcétera, ¿no? Para entender de manera más profunda y no solamente sobreponer los conceptos al dato empírico. En este sentido, para hacer la descripción densa, pues sería necesario un ejercicio de triangulación. Un ejercicio de triangulación en donde tenemos tres distintas cosas. Por una parte, tenemos los conceptos de los que ya habíamos hablado. Por ejemplo, estamos viendo violencia, pero también tenemos el dato empírico, donde, por ejemplo, nosotros tenemos testimonios, observaciones, situaciones. Es decir, nosotros tal vez observamos a estos niños golpeando un gatito y vimos algo y somos capaces de interpretar algo, pero al momento de preguntarles qué están haciendo, por qué lo están haciendo, qué es lo que está sucediendo, etcétera, etcétera, podríamos entender de manera más profunda qué es lo que está sucediendo. Y entonces ir relacionando el dato empírico con la teoría. Y además, por ejemplo, esto está sucediendo en determinado contexto, en determinado momento cultural. Por ejemplo, esto es un entorno rural, es un entorno urbano, es un entorno semiurbano, es en qué condiciones está pasando esto que nosotros estamos observando y que estamos tratando de interpretar, ¿no? Entonces, a lo largo del texto de descripción densa, nosotros vamos triangulando nuestro dato empírico que obtenemos de la recolección de información de nuestras técnicas con la teoría que suele provenir de nuestro marco teórico con el contexto. Es decir, no podemos entender el significado de las cosas si no es determinado contexto. Y así vamos triangulando, vamos tratando de pues, comprender los significados de las acciones que observamos, de los fenómenos, a partir de la triangulación. Para lograr esto, es muy importante ejercitar y ejercer la imaginación sociológica, otro concepto de Wright Mills. Es decir, analizar estos hechos particulares o específicos en los contextos más amplios donde suceden. Por lo tanto, lo que nosotros observamos en determinada situación, como los niños golpeando el gatito, sucede de manera particular, pero hay que entenderlo en el marco histórico, en el marco contextual, en el marco comunitario, ¿no? Es decir, tratar de vincular la biografía y la historia. Esto es muy importante para poder ver las cosas desde distintas perspectivas. En este caso, por ejemplo, podríamos verlo desde los distintos actores que aparecen ahí, desde las personas involucradas, desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tratar de cambiar el lente para acceder a los significados desde distintas perspectivas y no nada más desde una sola perspectiva que sería sesgada. Sobre todo, viendo los elementos particulares en el contexto más amplio en el que estos suceden y cómo influye el contexto en lo particular y cómo influye lo particular a su vez en el contexto. Y bueno, de esto se trata entonces la imaginación sociológica, un elemento muy importante que incluso Wright Mills mismo lo menciona en el texto para poder hacer descripción densa. Entonces, requerimos para hacer descripción densa distintas cualidades mentales o esfuerzos intelectuales. Como, bueno, aquí en primer lugar tenemos la descripción densa de Clifford Geertz, de Wright Mills retomamos lo que es la artesanía intelectual y la imaginación sociológica, y de Pierre Bourdieu, la vigilancia epistemológica. Es decir, estamos ante un punto de culminación del esfuerzo de investigación desde la construcción del objeto de estudio, la problematización del mismo,
la construcción de nuestro proyecto, nuestro texto, nuestro artículo, etcétera, etcétera, de distintas fuentes, mediante la artesanía intelectual, llegamos a este acto interpretativo donde vamos a conjugar todo lo que hemos hecho, que hemos intentado hacer para nuestras investigaciones. Esta es la fase final, digamos, ¿no? La fase que conjuga los esfuerzos que se han realizado a lo largo de un proceso de investigación. Bueno, pues eso es básicamente a lo que se refiere la descripción densa y las condiciones que implica. Un esfuerzo o una intención interpretativa, que quiere decir acceder al significado, el uso correcto de la teoría, la escritura académica con estas características, es una escritura académica de corte interpretativo, el uso el seguimiento de un proceso metodológico, afirmaciones sustentadas, proceso, vigilancia epistemológica, tener en cuenta que esto se trata de un ejercicio de artesanía intelectual y que requerimos además del uso de la imaginación sociológica. Bueno, pues con esto termino esta sesión. Con mucho gusto pueden dejar comentarios y en la medida de lo posible los contestaré con todo placer. Hasta luego.